Pues, hola, ¿cómo está toda esa gente que escucha este programa? Que nada más son como tres, no necesito. Sean bienvenidos a el único programa más interesante, el único programa bajo en grasas, el único programa que ayuda a reducir la contaminación ambiental. Ya sabe que llame a los niños, también a los vecinos, porque está a punto de comenzar otro episodio más de su podcast, La Pane Risa, el podcast donde damos más pena que risa. Es un gusto, no contiene gluten. El día de hoy, pues me da un gusto estar otra vez acompañándolos. Vamos a ver un tema muy interesante. Más que nada se va a abordar este tema pues por un suceso que ocurrió recientemente esta semana, el lunes, como lo fue el del eclipse. Vamos a hablar de distintos temas, vamos a hablar de eso, pero miren, vamos a dar una pequeña introducción como que para que ustedes sepan de qué vamos a hablar. Así que Cami, dinos por favor. Bueno, pues en honor a que en esta semana, como lo menciona mi compañero, hubo un suceso astronómico llamado eclipse solar, pues vamos a tocar un poco el tema de la astronomía, pero vamos a enfocarlo desde las culturas prehispánicas. O sea, más específicamente un poco de los mayas, que ellos, la verdad, fueron grandes genios matemáticos, astronómicos, científicos. O sea, ellos usaban estos cálculos astronómicos para muchas cosas en su vida cotidiana. Y la verdad, o sea, es un tema muy interesante. Pues así es, muy interesante porque creo que nos damos cuenta de la importancia que tienen las estrellas, los astros. Por ejemplo, Sí. el llamado astro rey, que es el sol, su importancia no solo en que sea de día y sea de noche, sino por ejemplo en cómo crecen las cosas, los Las cultivos, estaciones. en las estaciones, incluso en nuestras mismas actividades que hacemos, ¿no? Y por ejemplo también hasta la luna no solo es pues el sustituto del sol en la noche, no, sino que también cumple una función y yo creo, o bueno, no creo más bien es que le dieron esa importancia y tomaron distintas cosas, distintos hechos que hacían estas. Porque, por ejemplo, estaba investigando y dice que muchas de las culturas antiguas utilizaban los ciclos solares o el cómo el sol se iba expresando, si se podría llamar, si se podría decir así. El movimiento de la Tierra en Ajá. relación al Bueno, Sol, sí, sí. bueno, algo así. Perdónenme. Para ir midiendo sus tiempos, cuándo iban a sembrar, cuándo ellos iban a saber que ya estaba. Por ejemplo, decía que ellos buscaban el tiempo perfecto para que en ese momento fuera la temporada de lluvias y así ellos pudieran sembrar y cultivar para que ya cuando esta temporada acabara ya tuvieran todos sus cultivos. Pero explícanos más, Cami, por favor. Bueno, pues sí, así como lo mencionas, estos cálculos astronómicos que hacían estas culturas, bueno, yo me voy a enfocar un poco en los mayas más bien, servían de mucho en su vida cotidiana porque les ayudaba a ver qué temporadas iban a ser buenas para la cosecha, para la siembra, cuándo iba a estar el ciclo de la lluvia, todas estas cosas que permitían de alguna forma que su civilización siguiera existiendo. También en sus cosmovisión, por decirlo de alguna forma, ellos consideraban mucho a las estrellas porque era gracias a ellas a que le daban sentido a algunas cosas que ellos no Ujú. podían explicar en su día a día. También ellos tenían esa gran fascinación. Yo digo que ellos eran grandes observadores. Tenían una curiosidad, diríamos como de niños chiquitos, porque ellos siempre estaban observando las estrellas, buscando una forma de darle significado o una explicación al por qué sucedían las cosas, y fue así que empezaron a crear sus varios sistemas. Por ejemplo, ellos crearon su sistema de numeración vigesimal, que ellos, o sea, como ya lo menciono, eran grandes matemáticos. Eso les fue ayudando a crear sus pirámides, a crear sus templos. De hecho, ellos tienen un observatorio. Todo eso en conjunto era lo que hacía distinguir a esa civilización. Y aparte de eso, era como que dar a entender que las estrellas nos pueden explicar un poco de nuestra vida. Y creo que más bien la exactitud que tenía, ¿no? Porque por ejemplo vemos que cada que cambia una estación o algo así, cada que cambia una estación
vemos que mucha gente va a zonas arqueológicas, pues porque el sol se refleja en las pirámides, o el sol tiene en cierto punto también, o sea, vemos esa exactitud y ese estudio del sol. Y por ejemplo, ellos no solo mencionaban lo que era, no solo estudiaban el sol, también estudiaban los planetas. Por ejemplo, menciona que ellos fueron aprendiendo los ciclos, como lo mencionamos desde el inicio, los ciclos de la luna, los ciclos del sol. E incluso, como dijiste, muchas veces ellos interpretaban a base de los dioses que ellos tenían también, interpretaban los distintos sucesos que ellos veían del universo. Sí, de hecho, los mayas fueron los primeros en calcular la órbita de Venus alrededor del Sol. O sea, desde ahí ya, o sea, no tenían ni telescopios, no tenían grandes herramientas, pero tenían una gran curiosidad que los motivó más allá y que los hizo ir dándose cuenta de todo lo que estaba a su alrededor. Como menciono, ellos calcularon la órbita de Venus sin necesidad de tener grandes materiales, solamente con su pura observación y lo que ellos tenían de conocimientos hasta ese momento. También ellos pudieron ir reuniendo o darle orden a los días dentro de un sistema de calendario en el que eran calendarios solares que duraban 365 días con 18 meses. Entonces eso ya habla de su gran avance, porque ni siquiera los españoles habían tenido ese avance hasta esa época. Ellos ya llevaban todo ese avance y como que era algo muy nuevo. Entonces siempre yo creo que lo que podría decir es que para poder entender la astronomía no hace falta tener grandes instrumentos o materiales, simplemente hace falta tener la capacidad de observación y tomarse un tiempo para voltear al cielo, ver las estrellas y preguntarse ¿por qué? ¿Qué hay más allá? Yo me acuerdo que, por ejemplo, una vez fui a una zona arqueológica y mencionaban que, qué bueno que tocaste ese punto de que ellos no tenían los instrumentos. Pues no, en esa época no es como que tuvieran un telescopio que los pudiera acercar más o algo así, o que incluso pudieran ir al mismo espacio, ¿no? O sea, creo que hasta es obvio. Sino que, por ejemplo, yo me acuerdo que esa vez nos explicaban que a veces ellos en cuartos, eran cuartos abiertos, pues los reflejaban las estrellas con el agua, o sea, algo muy simple como el agua, ni un espejo o ni siquiera unos lentes por mucho o algo así. No, o sea, era simplemente con el agua, lo estudiaban, se interesaban. Y por ejemplo también tenemos otro caso que pues es el de los mexicas. También ellos, muy interesante lo que ellos mencionaban. Fíjate que, por ejemplo, estaba viendo que ellos tenemos algo muy representativo, que es su calendario, así como lo has ido mencionando lo de los calendarios. Creo que es muy importante pues ir midiendo los tiempos, ir midiendo pues qué día estamos viviendo, ¿no? Y por ejemplo ellos lo hacían en torno a los ciclos del sol, y creo que hasta en nuestra actualidad todo se hace en torno a eso, porque por ejemplo uno ve que ya se está ocultando el sol y pues ya, ahí se acabó el día, ¿no? Ya se acabaron las actividades y hasta los mismos pájaros, creo que desde ahí iniciaron, o sea, y por ejemplo también tenemos lo de que los mayas, volviendo a los mayas, que ellos hacían largas estimaciones, largos periodos de tiempo, algo así parecido a lo que ahorita es nuestro pronóstico del clima. Y podríamos asemejarlo a que, por ejemplo, si yo veo que hoy, que es viernes, y que el sábado va a llover o el domingo va a llover, pues como que voy a ir planeando mis actividades y todo eso. Y si yo mismo hago esto, pues ahora imagínate los mayas cómo lo hacían. Es algo que la verdad impacta mucho. Y o sea, también volviendo así al tema con los mayas, ellos también podría decirse que ellos estaban más avanzados que cualquier cultura. Siento que si de alguna forma no hubiera llegado a destruir todos sus conocimientos que ellos tuvieron, que ellos registraron, tendríamos un gran patrimonio que rescatar y nos habría ayudado mucho a la ciencia. Pero pues, aunque no se pudo rescatar toda esa cultura que ellos tenían, todas esas información, todas esas
pues sí, todas esas notas que ellos hicieron sobre las estrellas, el universo y pues sí, la vida en sí, nos dejaron un gran legado que yo digo que deberíamos de valorar, porque aunque ya es el pasado, siento que fue parte de nuestra historia que nos hace ver que venimos de ancestros científicos y que les gustan las estrellas, la astronomía. Y creo que es muy interesante porque a pesar de que el sol, el cielo, lo veamos todos los días, creo que nunca nos detenemos en realidad a pensar y decimos, pues ya, pues ahí quedó, ¿no? Por ejemplo, yo una vez escuchaba, ay, ¿por qué tantas fotos al cielo si no eres de la NASA? Pero es que hasta el mismo cielo nos demuestra su belleza, nos demuestra los enigmas que tiene, y yo podría decir algo, que los mayas intentaron comprenderlo y conquistar el cielo, ¿no? Saber qué tanto tenía esto, porque era tan grande, o sea, no nada más era, digamos así por decirlo, un techo, no nada más era el techo de nuestra tierra, era algo más. Sí. Y ya sea la percepción que ustedes tengan del cielo, la percepción que ustedes quieran darle o lo que a ustedes les interese, pues esto de la astronomía es muy importante. Es algo bello que le da un sentido especial y de belleza, de alegría a nuestras vidas. Pues muy bonito, la verdad, Cami, muy bonito lo que hemos hablado, y pues si usted quiere saber más, pues investiguen hacia No, pues ha sido un gusto, Cami, haber estado este día, explicar todo esto en base de la astronomía y en base del eclipse, que pues ya el funcionamiento de un eclipse, pues yo digo que todos ya se lo saben, ¿no? Por eso nosotros quisimos abarcar este tema de cómo las culturas antiguas tomaban a la astronomía. Sí, pues Cami, ha sido un gusto. Ha sido un La gusto. verdad, ya saben que pues pueden escucharnos en Spotify, tenemos todas nuestras redes sociales y todo lo que ustedes quieran, somos bajos en grasas y todo eso. Así que pues un gusto, esto fue la astronomía de los mayas por Panecito por la Mañana, y este fue el podcast por y para Correcaminos. Hasta luego. Hasta luego.